Dios les bendiga. Otra vez aquí con ustedes. Espero que todos se encuentren bien, que estén bendecidos y que la gracia de Dios sea con ustedes, ¿verdad? Porque su gracia es la que nos levanta día a día y su Espíritu Santo es el que nos ayuda a seguir adelante. Yo espero que todos se encuentren bien. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y voy a hacer una oración para poner mi vida en las manos de Dios. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta noche, que tú nos permites, Señor, estar reunidos, Señor, para testificar de ti, Señor, para hablar de tu divino poder, para hablar de tus maravillosas promesas, Señor. En esta hora me pongo en tus manos, dejo que tu Espíritu Santo sea quien guíe mi vida. Y que, Señor, tú penetres en los corazones, Señor, y nos alientes a seguirte, a seguir adelante en tu camino, Señor. Que sea una palabra de ánimo, Señor, de fortaleza, de ayuda, Señor. Yo te pido que tú estés conmigo y que estés con cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor, y aún por los que no están conectados, que después verán una predicación o la escucharán, Señor. Yo te pido que obres en los corazones, Dios poderoso, y que si alguno de mis hermanos está enfermo o tiene alguna preocupación, a través de tu palabra el día de hoy, sea liberado de cualquier cosa, Señor. En el dulce nombre de Jesucristo dejo todo. Amén. Bueno, pues el tema es, hablemos de promesas. Aquí, ¿verdad? Hablemos de promesas. Ahí va a tener usted, gracias a Dios por la tecnología, va a tener la guía y yo espero que usted tenga su Biblia a la mano, ¿verdad? Hoy, ¿cuál Biblia va a tener? Mire, qué bonita Biblia nos regalaron. Ahí está nuestra foto. Le damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y mire, le voy a enseñar otra cosa, que es un anillo de bodas, ¿verdad? Y a través de un anillo hacemos unos votos y hacemos una promesa. Y todo eso penetra en nuestro corazón, nuestro anillo lo traemos. A veces nos quitamos para que nadie nos asalte, pero en realidad lo queremos traer aquí, en nuestro corazón, porque sabemos que es una promesa, pero más la palabra de Dios. Como decíamos hace unas semanas, agosto, mes de la Biblia, y vamos a hablar de las promesas que Dios nos deja en su palabra, en su palabra. Y yo le voy a decir algo, y creo que alguna vez ya lo comenté en alguna reunión de matrimonios, que mi esposo en una ocasión me regaló unas flores hermosísimas, con un jarrón enorme, enorme, negro, y unas rosas rojas que se veían hermosísimas. Las flores me duraron creo que un mes, preciosas, de primer nivel. Pero un día hubo un accidente y él pasó por donde estaba el florero, el jarrón, y se tropezó y se cayó y se rompió. Y fíjese que él me dijo, no te preocupes, yo te prometo que te voy a regalar unas flores iguales. ¿Y qué cree? Que pues no han llegado? Pero le voy a decir que no se lo tome a literal, ni le estoy echando algo a mi esposo, porque él y yo nos amamos mucho. Y sabe, a veces bromeamos mucho también. Entre él y yo bromeamos y recordamos cosas y nos reímos. Pero esto lo recuerdo porque a veces hacemos promesas y promesas hasta en lo más mínimo y a veces no las cumplimos. Y no nos damos cuenta ni siquiera de que hemos dicho, te prometo algo, vamos a hacer algo. Y si yo hiciera ahorita una encuesta hacia ustedes, si yo ahí les hiciera preguntas y les dijera, ¿a quién le han incumplido? No, ¿a quién le han hecho una promesa y no se la han cumplido? Yo creo que muchos levantaríamos la mano, ¿verdad? Y igual si les preguntaría, ¿quién ha hecho una promesa que no ha cumplido? Seguramente, porque sabe, somos humanos y fallamos muchas veces. Y a veces a nuestros hijos también les fallamos y les prometemos cosas y no se las cumplimos. Y tenemos que tener cuidado que nuestra palabra realmente sea una palabra que valga, que tenga un valor, ¿verdad? Y cuántas promesas escuchamos. Puede ser que
tú hayas tenido una promesa de amor y no te hayan cumplido. Y nosotros siempre tenemos promesas de las autoridades, ¿verdad? Que ya van a hacer esto, que van a hacer el otro, que va a mejorar esto y nos incumplen. Y igual alguien tiene una promesa de trabajo y no se cumple la promesa de trabajo. Y todas esas cosas que suceden, podemos decir, no pasa nada ya, no pasa nada, pero sí pasa, sí pasa. Estamos, la verdad, cansados de que la gente nos falle, de que la gente nos falle. Y generalmente podemos estar pensando en que tantas promesas incumplidas nos crean desconfianza, ¿no? Y ya no creemos, ya alguien nos puede decir, oye, yo te puedo ayudar en esto, y ya no creemos tan fácil, ¿verdad? Y más cuando nos han hecho algo, que nos han prometido algo y que no nos los han cumplido. Pero les tengo buenas noticias, y el Evangelio son buenas nuevas y son buenas noticias que nos alientan a seguir. Hemos oído predicaciones de no desobedecer, y claro, tenemos que obedecer, y de exhortaciones fuertes, porque estamos viviendo tiempos difíciles y estamos viendo las señales antes del fin. Y obviamente que se nos tiene que exhortar a llevar una vida recta delante de Dios. Pero también la palabra de Dios, el mes de la Biblia maravillosa, nos dice que aquí tenemos muchas promesas. Y vamos a ver algunas de sus promesas. Fíjese cuántas promesas aproximadamente tiene la Biblia. 3,000, más de 3,000 promesas, y algunos dicen más de 3,500. Y si yo creo que si escudriñamos bien y realmente nos ponemos a contar, podríamos sacar muchas más, muchas más. Y ahí les puse una diapositiva con algunas citas bíblicas, porque tenemos un mundo de promesas en la palabra de Dios, muchísimas promesas, maravillosas promesas. Pero ¿qué significa promesa? Fíjese lo que dice el diccionario. Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Es posible asociar una promesa a un juramento. El compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra, donde la persona empeña su honor o dignidad. Por eso ahora cuando los postulados a ser presidentes y prometen, de verdad que pierden su dignidad y pierden su honor, ¿verdad? Porque no cumplen. Pero vamos a ver cosas que Dios nos está dejando, cosas maravillosas, cosas hermosas. Vamos a leer la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1, versículo 4, y dice la versión Reina Valera, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vamos a leerlo también en la versión actual. Telea, ¿cuál es? Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Y tenemos la nueva versión internacional que nos dice, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Aquí nos habla de que nosotros hemos adquirido esas promesas, ¿verdad? Se nos han dado, nos las han entregado, Dios nos las ha entregado, esas promesas hermosas. Y por medio de esas promesas
dice que podemos ser como Dios. Imagínate ser como Dios y que Él te diga, te dé ese poder de ser como Él. La verdad es que es un regalo maravilloso. Vamos a ir a ver las características de las promesas de nuestro Dios. Como primer característica, hay una fidelidad en sus promesas. En Hebreos 10:23, fíjate lo que dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nos habla de que Él va a cumplir sus promesas porque Él es fiel, cosa que los seres humanos no tenemos. Con mucha facilidad también somos infieles. Con mucha facilidad se nos da el mentir, el engañar con nuestras palabras. Y como decía, a veces podemos prometer y no cumplir. Y a veces pueden ser detallitos pequeñitos, pero lo estamos prometiendo y no nos damos cuenta que no lo hacemos porque no somos fieles. En Hebreos 11:11 dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, que esperaba un hijo, pero si ella no hubiera tenido la fe de que Dios es fiel a sus promesas, no hubiera obtenido a ese precioso bebé. Pero ella creyó en la fidelidad de las promesas. Quizás sus ojos, su edad, su tiempo biológico no le permitían creer, pero ella pudo creer en la fidelidad del Dios Todopoderoso. Y así nos sucede a nosotros. También otra característica es que Él cumple sus promesas. Y las cumple porque su palabra lo dice. Dice en 2 de Corintios 1, 2 de Corintios 1, 19 al 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. O sea, y más o menos no. Mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, que significa así sea, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Yo alabo a Dios y yo no sé si usted en su casa puede decir amén, porque es un Dios que dice sí y lo cumple. Y tenemos que creerle. Nos falta fe a veces porque no le creemos y no palpamos esas promesas porque tenemos dudas. Y Sara no tuvo dudas. También otra característica, ya vimos que es fiel, que cumple, y otra cosa es que no olvida sus promesas, como lo hacemos comúnmente nosotros. Nosotros olvidamos con mucha facilidad, incluso cuando nos casamos y cuando hacemos votos, y con mucha facilidad hay divorcios, con mucha facilidad ofendemos a quien le prometimos amarlo en todo momento. Y nos mostramos a sí mismos como olvidadizos, ¿verdad?, de lo que decimos, del pacto que hacemos. Pero Dios no es así. Dios nos está dando ejemplo de que Él no olvida sus promesas. En el Salmo 89:34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¡Wow! ¡Wow! La verdad es que al pensar en todas estas cosas y estas características de fidelidad, de cumplimiento, de no olvido, yo me pongo a pensar, ¿quién te da ese regalo? ¿Quién te da ese regalo a pesar de lo que seas? Porque a través de la historia y a través de leer la palabra de Dios nos damos cuenta que desde el principio la gente se empezó a rebelar. Desde el principio hubo rebelión, mas sin embargo, si Dios hizo una promesa, la fue cumpliendo y la sigue cumpliendo
a pesar de cómo seamos todos nosotros. Y Dios nos mueve y cuando estamos en su camino, Dios cierra puertas y nos abre otras y a veces no entendemos. Y es porque Él está cumpliendo sus promesas en nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver. Pero podemos sentir que Dios está ahí. Eso es maravilloso. Otra característica es que sus promesas no fallan. Vamos a Josué 23:14, que dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de Jehová vuestro Dios. Había dicho de vosotros, todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Amén. Sus promesas no fallan, no van a faltar. Gloria a Dios. Pero, ¿qué se nos pide para ir recibiendo las promesas? Y me voy un poco rápido porque, son más de 3,000 promesas. Imagínense cuánto nos vamos a tardar hoy. Pero es pura palabra de Dios. Y estos textos deberíamos de tenerlos presentes y saber que sus promesas son fieles, que se cumplen, que no las olvida, ¿verdad? Que no fallan. Y debemos de tenerlo presente para no dudar. En ningún momento de nuestra situación no dudar de que vamos a recibir sus promesas, de que Él nos prometió cosas hermosas, cosas preciosas. Dice un texto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Y a veces dudamos, decimos, no creo que pueda llegar todo eso que espero. Y esa duda hace que no llegue. Porque dudamos en un Dios que dio su palabra. Y estamos poniéndolo como que, pues puede ser. No debemos de dudar porque tenemos un Dios grande, maravilloso. ¿Y qué tenemos que hacer para recibir esas promesas preciosas? Primero, creer. Amén. No se nos olvide tener fe. Y en nuestras oraciones decirle a Dios: aumenta mi fe. Y en nuestra alabanza, ¿verdad? Aumenta mi fe, Señor, porque la necesitamos día a día. Los panoramas se ven adversos, se ven difíciles, se ven sin alguna promesa, ¿verdad? O sea, se ven con desesperanza. Sin embargo, el creer en Dios nos hace tener un aliento en la vida, pararnos y decir: no sé si sea el día en que voy a recibir esa promesa que yo estoy esperando, Señor, pero sigo creyendo, sigo adelante, sigo firme y creo en ti, Señor, y decírselo y hacerlo real. La fe no nos debe faltar, porque dice su palabra: pero sin fe, es Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ese galardón es un premio. Y si tú le buscas, vas a tener tu premio, vas a tener tu galardón. Y a veces decimos, es un Dios, no a veces, en muchas ocasiones nos han repetido, tenemos un Dios justo. Si tú le buscas y mientras más le busques, pues Él te va a premiar más y más y va a dar a cada quien lo que le corresponde, porque esa es la justicia. Amén. ¿Qué tenemos que hacer además de tener fe? Pues aceptar o recibir el regalo. Tenemos que aceptarlo, tenemos que creer. Dice su palabra en Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Su pueblo, el pueblo judío, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Había un himno que cantábamos de jóvenes, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A voces muy hermoso. Y realmente somos privilegiados.
nos dio un poder de ser llamados hijos de Dios. ¡Wow! Yo a veces ni recuerdo que no tuve papá. ¿Por qué? Porque Dios fue y es mi Padre y es real. Él está ahí conmigo. Y lo que a veces sentimos de que nuestros padres a veces también nos han hecho promesas, ¿no? Bueno, yo no tuve papá, pero tuve una mamá. Y a veces las papás yo te prometo que si te portas bien, yo te voy a dar algo. Y te voy a premiar. Y eso que tú tanto deseas, te lo voy a conceder. Y lo esperamos, como hijos lo esperamos. Esperamos que esa promesa llegue y esperamos cumplir para que esa promesa se nos sea dada. Pero Dios nos ha dado regalazos, regalazos, de verdad. Nos dio el poder ser llamados hijos de Dios, hijos de Él, con una herencia que no se corrompe. No da gracias a Dios. Yo creo que usted le puede alabar en su casa y decir, gracias Señor, porque yo no soy uno más de esta tierra, al parecer, ¿verdad? Vivimos en un país muy poblado y vamos caminando entre la muchedumbre y guardando su distancia, claro está, y vamos ahí, pero no somos uno más. Somos llamados hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Y la verdad es que debe glorificar a Dios por ese regalo. Amén. Por ese regalo hermosísimo. Otro requisito para que tú recibas las promesas es que debes tener paciencia. Muchas veces con tristeza veo que le truenan los dedos a Dios. Y dicen, sí, quiero esto, pero ya. Y lo quiero así, pero ya. Y si no me es concedido, si no nos es concedido algo que estamos pidiendo en oración, y a veces ni oramos, a veces le decimos a otro, ayúdame a orar. Y como no se nos da en el tiempo que queremos, nos enojamos y no tenemos paciencia. Y decimos, ¿cuánto voy a esperar? Recuerda que Dios tiene el tiempo perfecto para nosotros. Y mientras estamos en ese proceso nos está enseñando algo, pero no ponemos atención a lo que Él nos está enseñando en ese proceso. En ese proceso, seguramente Dios está tratando con tu paciencia, para que seas paciente, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y está tratando con tu carácter, de que te enojas con facilidad, a lo mejor está tratando con eso que tienes escondido, no sé, tantas cosas. Somos seres con muchísimas fallas delante de Dios. Y Dios nos tiene paciencia y nos pide paciencia porque está puliendo este carácter de nosotros. Ahorita muchos estamos impacientes, la verdad es que a veces decimos, otra vez la casa. Y otra vez no podemos ir a donde nos gustaba. Y tenemos que respetar y estamos impacientes, ¿verdad? Y cada semana vemos el anuncio de qué semáforo es y cuando decimos, otra vez semáforo anaranjado, ¡ay! La verdad es que para unas cosas, yo lo veo así, para unas cosas queremos que ya cambie todo y para otras decimos, no, que siga así. Pero no sabemos apreciar el tiempo, este tiempo que Dios nos da. Ahora seguramente usted ha acudido más a las reuniones de la iglesia. Eso es para alabar a Dios, porque Dios sabía cómo hacerte venir a las reuniones de la iglesia entre semana. Porque, ¿sabes? Había reuniones en la iglesia entre semana y no estabas tú ahí. Y Dios usó este medio para que tú y yo acudamos a las reuniones de la semana. Y no hay pretexto. Y Dios, que conoce todo lo que hacemos y todos nuestros tiempos, no va a haber pretexto. Y hoy nos está enseñando a que vamos a recibir promesas maravillosas, pero primero tenemos, ¿qué dijimos? Que tener fe, ¿verdad? Amén. Fe. Y tenemos que tener paciencia. ¿Y cuál fue la otra? Javier Dávila. Tener paciencia, ser fieles. Aceptar o recibir. Así es, aceptar o recibir. Aceptar que el regalo que nos dio como hijos de Dios y tener paciencia, ¿verdad?
tenemos que tener paciencia porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. O sea, necesitamos esa paciencia para obtener la promesa. Grábatelo, anota, llévate estos textos a tu corazón, apréndetelos. Y cuando estés en ese momento de que la fe es débil, recuerda las promesas que Dios tienen fidelidad absoluta. La obediencia. Siempre se nos habla de obediencia y pues bueno, es la exhortación desde el principio de la humanidad. Obediencia, obedéceme a lo que yo te estoy diciendo, obedéceme. Qué difícil es obedecer, ¿verdad? Más cuando somos bien inquietos y que decimos, híjole, si mejor, me dicen que por este camino, pero si mejor me voy por allá porque creo que va a ser mejor y a lo mejor me encuentro algo padre. Y hacemos lo que queremos y no obedecemos. Y la palabra de Dios nos exhorta a obedecer. Y este capítulo de Deuteronomio 28, que habla de muchas promesas cuando obedecemos, es maravilloso. Y también nos habla de lo que no vamos a recibir si no obedecemos. Entonces, tengamos atención a la palabra de Dios. Y esta cita dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hazme caso, Lupita, te dice Dios. Hazme caso, Javier. Escucha mi voz porque tengo muchas promesas para ti, promesas hermosas. Y vamos a adentrarnos a algunas de estas hermosas promesas. Algunas de las 3,000 promesas son las siguientes. O sea, si de 3,000 y pico de promesas sacamos el 10%, hoy vamos a ver 300 y pico de promesas. Así que tome su libreta y aprendas estas promesas para que usted, cuando el día en que esté mal, recuerde las promesas de Dios. Recuérdalas y tenga esas citas ahí a la mano para que no ande buscando para dónde. Ahí téngalas a la mano y diga, aquí dice Dios esto, maravilloso. Y tenemos una promesa, fíjese bien, en 1 de Juan 2:25, que dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera promesa de vida eterna, amén. Promesa de vida eterna. ¿No le da gracias a Dios que tiene usted una vida eterna? ¿Se imagina? Yo lo veo como una promesa extraordinaria. Mi mente no acaba de comprender lo que significa la vida eterna. Yo a veces digo, ya estoy bien viejita. Y la verdad es que los años no pasan en balde. Y digo, ups, y no sabemos cuántos años nos quede a cada uno de nosotros. Pero yo digo, ya volteo atrás y digo, ya no soy la jovencita, ya no soy la estudiante, ya no estoy empezando a trabajar, sino más bien ya voy de salida. Le digo, mi vida se acaba. Pero, ¿sabes? No se acaba porque dice que tenemos una promesa de vida eterna. Y Él nos está preparando un lugar hermoso, ¿verdad? Entonces, grábate que tienes una promesa de vida eterna, ¿amén? Grábate que tienes un Dios que de lo imposible hace lo posible. Dice Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Yo no sé, la primera promesa de vida eterna tú la recibes desde el momento en que recibes a Jesús como tu Salvador. Y empiezas a vivir ya la vida eterna porque ya, aunque muera tu cuerpo, tú vas a estar vivo porque tienes una promesa de vida eterna. Amén. Y tienes un Dios que aunque tú veas que es imposible una situación, Dios la va a hacer posible.
Dios mueve todo, mueve el universo, mueve todo para que sus promesas se cumplan. Y cuando tú ves eso gris, todo cambia. Todo cambia y salen las cosas a tu favor. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos, muchos desde el principio, desde Abraham, ¿verdad? Que le dijo, ve y te daré una tierra prometida y haré de ti una nación grande. Y vemos en Mateo 1:1 la genealogía de Jesús, de cómo fue dándose esa multiplicación de los seres humanos para que fuera posible el nacimiento de Jesús. Y si tú te adentras a toda esa historia de la humanidad, podrás ver cómo Dios movió todo de lo que no era posible a lo posible para obtener la salvación. Y puedo poner muchos ejemplos de sanidad y muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ir a otra promesa que nos dará un nuevo corazón. En Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Él nos los promete y Él lo hace. Tú no lo tienes que hacer. Nuestra vida cambia, nuestras intenciones cambian porque tenemos un corazón nuevo. Y tener un corazón nuevo es un corazón lleno de buenas intenciones, lleno de bondad, de amor, lleno de templanza, lleno de generosidad. Como cristianos también va implícito ahí el ser buenos cristianos y el ser generosos, porque nuestro corazón ha cambiado. Ya no vemos las cosas como antes, ya podemos ver las cosas como Dios nos permite que las veamos, porque tenemos un nuevo corazón. Nos hace hacer cosas como hijos de Dios, nos mueve a hablar como hijos de Dios, a vestirnos como hijos de Dios, nos mueve a muchas cosas. Y la generosidad se nos da y el fruto del Espíritu Santo porque tenemos un nuevo corazón. Con un corazón de piedra como lo teníamos, seríamos las personas amargadas, duras, egoístas, con muchas limitantes para seguir a Dios. Sin embargo, Él nos transforma el corazón, transforma nuestros pensamientos y nos hace ver sus promesas. Nos hace ver que ya tenemos un nuevo corazón y que ya no podemos actuar como antes. Ya no podemos ser como los de antes. Y todo va cambiando y se va transformando. Y es maravilloso recibir lo que Dios da. Y sus promesas tienen otra característica que no anoté, pero son promesas eternas. Él nunca nos las va a quitar. Nunca se va a echar para atrás. Tenemos otra promesa del perdón, de que Él nos perdona, dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Yo no sé si usted ha cometido alguna falta muy grave, pero imagínese que lo van a juzgar y que probablemente lo puedan meter a la cárcel y que alguien le concede el perdón. Y así ha habido casos en que dicen, si alguien le concede el perdón, está libre de culpa, ¿verdad? Y podemos palparle y decir, wow, esa persona se salvó de una vida horrible. ¿Y qué cree? Que nosotros nos salvamos también de una vida eterna, de más bien de muerte eterna, sino nos da vida eterna, porque Él nos perdonó todos nuestros pecados, porque seguramente hemos hecho cosas muy graves. Y a veces, yo creo que hasta pena nos daría, ¿verdad?, decirlo así. Cuando decimos que Dios un día va a abrir los libros, decimos, ay Dios, apiádate de mí, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado y todos hemos hecho cosas mal, incorrectas, ocultas, pero tenemos un Dios de perdón. Y ese perdón es un perdón absoluto, un perdón divino, un perdón que aparte lo sientes. Cuando Él te perdona, sientes que Él ya te perdonó y ya no llevas esa carga. ¿No es maravilloso? Es maravilloso, es glorioso
La verdad es que es muy hermoso que alguien te perdone, pero más si te perdona Dios, porque lo hace de corazón. Sincero, hay gente que te dice, sí te perdono, ajá, pero no te perdona. Y Dios es muy hermoso, tan hermoso que nos ha perdonado y ya nos limpió de todo eso que teníamos, de toda esa maldad. Dice en el Salmo 34:4 que también nos libra de todos nuestros temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No sé de que tengas miedo, pero a veces llega el miedo. Mi esposo yo lo admiro porque me dice, yo no tengo miedo a nada. Y es verdad, yo lo veo bien seguro, ¿no? Y yo soy bien miedosa. Bueno, en algunas cosas tampoco soy miedosa porque sí, no soy miedosa porque sí. Soy miedosa en algunas cosas que son a veces lógicas y que soy humano y que digo, pues claro que me da temor que me llegue una enfermedad, que tenga mañana un accidente. Me da temor normal, pero sé en quién tengo depositada mi confianza. Pero hoy quiero que tú sepas que Él te puede librar de todos tus temores. Hay gente que no puede ni dormir y que necesita una pastillita para dormir. Con Dios, si tú le crees a esa promesa de que Él te libra de todos tus temores, dice su palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y tú tienes que hacer esas promesas reales y creerle. Y si tú no le estás creyendo, pídele en oración que te aumente la fe. Porque no podemos vivir así. No podemos vivir como los demás, buscando alternativas y el tecito. No, Dios es real y Dios te puede ayudar. Dios hoy nos puede ayudar a librarnos de cualquier temor, de cualquier miedo que se nos venga encima, de cualquier cosa. En Filipenses 4:19 tenemos a un Dios con una promesa maravillosa. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Y sabe por qué lloro? Porque esta promesa yo desde niña la he palpado. Cuando mi madre llegó a la iglesia, bueno, a un grupo de oración, porque ella conoció en un grupo, en una casa, sus promesas se cumplieron y había mucha necesidad económica, con 6 hijos y una mujer sola, y ¿sabes? A partir de ahí todo cambió, sobrenaturalmente, porque nunca a partir de ahí Dios nos dejó a mis hermanos, a mi madre y a mí. Nunca. Y mi esposo a veces no puede creer que en alguna ocasión o muchas ocasiones mi familia comía solo tortillas. Y le digo, bueno, era una situación realmente de una carencia extrema. Pero cuando llegamos a las plantas de Dios, ahí estaba Dios cumpliendo su promesa maravillosa de suplir todo. ¿Qué hacíamos nosotros? Solo buscarlo. Yo era una niña, pero aprendí a buscarlo, aprendí a depositar mi confianza en Él, en saber que ya no me iba a faltar nada. Y así ha sido, Dios ha sido muy bueno conmigo, porque no me falta nada. Al contrario, me ha dado mucho más allá de lo que yo he podido imaginar. Y le doy gracias a Dios por eso. ¿Me pueden pasar un Kleenex? Y Dios ha sido bueno con nosotros. Y yo sé que tú también lo has vivido. Pero lo más maravilloso es que lo seguimos palpando. El milagro de la multiplicación, ¿verdad? Del pan y de los peces se sigue haciendo presente siempre en nuestras mesas. Y a veces si tú no tienes nada, pero te llega alguien de tu casa y pones los alimentos ahí y oras y hasta sobra y no palpamos que Dios está ahí supliendo, que Dios está dando provisión maravillosa. Y sabe, en la iglesia a veces nos pasa que
que llega el aniversario y se organizan los alimentos y ya se hizo la comida y a lo mejor vamos y vemos y decimos, "Oh, no va a alcanzar porque hay muchísima gente", o plan B, etcétera. Y podemos pensar, ¿y sabe cuántas veces hemos visto ese milagro de provisión en la iglesia? Muchísimas, muchísimas. Siempre, y las hermanas que hacen talento y las hermanas que han cocinado para los aniversarios pueden ahí atestiguar de que Dios multiplica grandemente los alimentos, lo sigue haciendo, porque Dios nunca cambia. Gloria a Dios, amén. Vamos a, y creo que ya me pasé de tiempo, pero vamos a seguir porque nos faltan 280, creo. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay algo que a veces no pedimos, y es la sabiduría. Y esa sabiduría la tenemos que pedir diario, diario, para tomar decisiones, para saber qué hacer si se nos presenta algún imprevisto, y saber qué aconsejar si nos piden un consejo, y que no sea nuestra palabra, sino sea Dios con nosotros. Pero antes de salir tenemos que decirle, dame el día de hoy sabiduría, Señor, en todo aspecto, en todo momento, en todo aspecto, en mi trabajo, ¿verdad? Y en mi escuela, en lo que yo esté haciendo. Dame sabiduría porque voy a tratar un tema delicado con mi esposo. Dame sabiduría porque tengo que hablar de esto con mis hijos. Y tenemos que estar pidiendo constantemente la sabiduría. Y sabes, Dios dice que Él no las da, y abundantemente. Y entonces, la verdad es que Dios ordena todo lo que tiene que ordenar, porque vamos con la sabiduría de Dios. En Isaías 26:3 tenemos una promesa de paz que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Él nos guarda, Él nos da paz en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, en medio de lo que sea. Dios está con nosotros y nos da paz. Y sabes, si tú estás en un camino equivocado, si estás tomando malas decisiones, si estás haciendo cosas que no debes hacer, dice también en Job que vuelvas a Él, vuelve a amistarte con Dios y tendrás paz. Tenemos esas promesas hermosas que no debemos de olvidar. Podemos vivir como nadie puede vivir, con toda la tranquilidad, con el gozo del Señor, con su fortaleza, porque esas promesas se hacen presente en nuestras vidas. Y así es, nos alientan a seguir. Amén. También se nos conceden las peticiones de nuestro corazón, dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, alábalo, bendícelo, glorifícalo. Levanta tus manos si estás ahí en tu casa ahora. No estamos en la iglesia, y no solo en la iglesia levantamos las manos en señal de gratitud cuando estamos en nuestros hogares, o cuando pasa algo muy bueno en nuestras vidas. En ese día, ¿verdad? Decimos, wow, levantamos las manos, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque has concedido la petición de mi corazón. Y yo te alabo, yo te bendigo. Que no me quedé en la universidad. Y lo he pasado con mis hijos. Levantamos las manos y decimos, gloria a Dios, Señor. Tú tienes algo mejor. Y así ha sido también. Dios no permite una cosa, pero nos da algo mejor siempre. Y Dios a veces nos pone en lugares donde no queremos estar, pero Él ahí está llevando a través de ti bendición a ese lugar. Porque somos de bendición, porque somos hijos de Dios. Deleítate en Él, cántale, alábalo, bendícelo, apréndete su palabra. Eso agrada a Dios y regocíjate. Resguárdate, esa palabra de resguardo que ahora está de moda, la podemos tener en Él al deleitarnos, al cantarle. Y Él, o sea, tú lo haces porque lo amas
Y aparte Él te dice que Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¡Wow! O sea, la verdad es que en todo aspecto Él nos da mucho más, siempre mucho más de lo que imaginamos, más de lo que esperamos. Nadie en esta vida te podrá dar lo que Dios te promete, lo que el Señor Jesús ha hecho por ti. Nadie. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos pasamos tentaciones y tenemos que huir. Y con la ayuda de Dios huimos y salimos de esa tentación. Y no caemos en esa tentación. Y alábale, porque si tú te tomas de esta promesa, esa tentación va a desaparecer porque Él va a dar la salida. Y tú vas a poder lograrlo. Y es muy profundo este texto. A mí me gustaría que lo estudiaras mucho y que te dieras cuenta de que no hay pretexto para salir de los malos caminos. Porque aquí Él te dice que Él te va a dar la salida. Y así es, Él te da siempre la salida. En Jeremías 30:17 tenemos otra promesa maravillosa que muchos hemos palpado y le glorificamos a Dios porque dice más, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Wow, es que, ¿sabes? Cuando tú estás enfermo físicamente, es una cosa, ¿verdad? Te duele aquí, te duele allá. Y Dios tiene el poder de sanarte y de sanarte instantáneamente. Si tú le pides, Dios lo hace instantáneamente si Él quiere, porque es su voluntad. Y a veces nos deja pasar un tiempo en enfermedad y nos está, como digo, procesando. Y a veces tarda más. Pero lo que más vale es que está sanando tus heridas. Y eso es una cosa interna, porque a veces traemos heridas que nos enferman el alma, que nos dan tristeza, que nos dan frustración. Y Dios nos dice que Él hará venir sanidad. Sanidad. Y nos está englobando porque es una integridad, Dios es íntegro y nos está tratando íntegramente. Nos está tratando por dentro y por fuera. Y podemos palpar la sanidad física. Pero claro, nuestros cuerpos van envejeciendo y obviamente que por naturaleza física a veces tenemos que padecer las enfermedades. Pero aún así, Dios nos puede mantener. Tengo el ejemplo de 2 mujeres que no voy a mencionar su nombre, pero que fueron ejemplo para mí. Las dos, muy buen ejemplo. Una me enseñó a que en medio de la enfermedad, ella podía alabar a Dios. Y que su alma estaba siendo restaurada en muchos aspectos a través de esa enfermedad. Y otra que nunca ha permitido ir al doctor, pero que si usted la ve, se ve súper bien y ya es una persona grande y digo, wow, porque le cree a Dios, le ha creído a Dios. Y obviamente ha tenido el cuidado ella, ¿verdad? Se ha cuidado. Pero son ejemplos que debemos de seguir, porque la sanidad ahí está, Dios nos las otorga, Dios nos las da, pero lo más importante es lo interno que traemos, que no sanamos y traemos ahí arrastrando cosas, y Dios tiene el poder de darte esa sanidad en todo aspecto mental, física, del alma, todo te puede sanar hoy si tú le pides, que esa promesa se haga efectiva en tu vida y en tu cuerpo. Amén. En el Salmo 37:4 dice, no te sobrevendrá mal, este es el Salmo 91, me equivoqué, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91. Se ha hecho presente en este tiempo de pandemia mucho ese salmo, porque la verdad es que es maravilloso de principio a fin,
Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y te dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué significa esta promesa? Que tienes un ejército de seguridad. No tienes que contratar un seguro de vida ni de gastos médicos mayores, el más wow, porque sabes, hay una promesa que te garantiza más. Es la palabra de Dios. Y en este Salmo 91, en este tiempo tan difícil para el mundo, Dios nos dice, yo aquí estoy, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Alabado sea Dios, porque así ha sido, le creemos a Él. Voy a irme un poco más rápido. Juan 5, del 28 al 29, nos trae una promesa de resurrección de vida. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Amén. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y usted y yo podemos tomar esta promesa y decir, mi futuro está garantizado porque yo voy a resucitar a vida. Y voy a tener esa vida gloriosa que Dios me promete. Fíjese lo que dice Juan 14, 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si Él no está mintiendo, Él está diciendo la verdad, lo que hay allá. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Para ti y para mí nos está preparando un lugar. Y yo no sé si ha sido una casa maravillosa y bonita y hermosa y todos a lo mejor hemos visto cosas preciosas. Nuestros ojitos han visto hermosas cosas y casas preciosas. Pero Él nos va a preparar algo más allá de lo que podamos imaginar. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos promete que vamos a estar con Él. Y wow, ese coro, ese himno que canta Marcos Vidal dice, solo déjame mirarte cara a cara, ¿verdad? Y sí, creo que todos hemos imaginado el momento en que estemos allá en la gloria con Dios, viendo a nuestro Salvador. Y a lo mejor tú te imaginas una cosa y otro dice, no, yo le voy a preguntar, yo quiero saber. Y a lo mejor otros decimos, con que me deje ver su rostro, con que me deje estar junto a Él. Y a lo mejor otros dicen, no, yo voy a decirle que yo voy a servirle más allá. No sé qué te imagines, pero debemos de creer de que va a llegar ese lugar en donde Él está, nosotros vamos a estar. Y en Apocalipsis 21:4 dice, otra promesa hermosa, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es una promesa que yo le puse, promesa de felicidad. Porque, ¿sabes? El que ya no haya más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, es la felicidad. Y Dios es el único que te promete felicidad. Nadie más te va a prometer felicidad en esta vida. Nadie más. Y yo le doy gracias a Dios porque sus promesas día a día se están cumpliendo en nuestras vidas. Y a veces decimos, ¿de dónde nos tomamos? Pues son de esas promesas que Dios nos dio a nosotros, como somos llamados hijos de Dios y sus hijos somos privilegiados porque tenemos muchísimas promesas, muchísimas, 3,000 promesas que incluso se pueden hasta subdividir, ¿verdad? Promesas para los niños, para los jóvenes, para el varón, para la mujer, y esto aplica para esto, pero si tú ves, todas las promesas son para todos. Quiero decirte, voy a dar la conclusión y quiero decirte que yo espero que si algo no le has creído a Dios, hoy le creas y que creas en todas estas promesas y que sepas que ahí está Dios contigo y que Él cumple. Su palabra es una garantía
Y sabes, nos las dejó por escrito y nos dice que Él no miente. Tenemos que hacerlas efectivas en nuestra vida y tenemos que actuar como hijos de Dios y tomar esos requisitos que ya vimos que son tener fe, obediencia, recibir y paciencia, ¿verdad? Tenemos que tomar esos requisitos y decir en qué estoy fallando, que no he recibido mis promesas, porque sabes, Dios no hace distinción de personas. Igual te ama a ti que me ama a mí, y a unos les ha dado sus promesas y las hemos visto otros, y no quiere decir que a ti no te ame. Quiere decir que algo está pasando bien con esa persona. Y es hora de que pase también con nosotros, que hagamos las cosas correctas y que sus promesas se cumplan en nuestra vida, que hagamos eso realidad en nuestras vidas, que le digamos, Señor, no permitas que yo dude de ti, que yo dude de que tú me vas a ayudar en esto o aquello. Que Dios te bendiga. Yo espero que esas promesas del Señor, cuando tú vienes a Él, se cumplan en tu vida y que tengas una semana de bendición y que, como dice su palabra, estas palabras tú se las heredes a tus hijos y que puedas ser testimonio viviente de Él. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración y mañana hay una cita a las 8 de la noche y les mando un abrazo. Amén. Dios, gracias por tu palabra preciosa. Dice, Señor, tu palabra que recibimos promesas preciosas. Así están enmarcadas, Señor, como una joya para nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, porque tus promesas hermosas han sido fieles a mi vida, Señor. Y yo quiero, Señor, que cada uno de mis hermanos que están ahí y que cada uno de los jóvenes que están ahí, Señor, y de los niños puedan palpar tu misericordia y puedan, Señor, darse cuenta de lo que tú vas cumpliendo. Que esas promesas que tú nos has dado, Señor Jesús, sean cada día, Señor, un motivo para alabarte, Señor, un motivo para glorificarte, Señor, y para decir, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Gracias, Señor, gracias porque nos has enseñado, Señor, a través de estos días que tú estás con nosotros y que nada nos faltará, Señor, y que tú estás con nosotros y que nada tocará nuestra morada, Señor. Gracias, Señor, porque recibimos tus promesas. Podemos mencionar toda tu palabra porque desde el principio hasta el final es una promesa excelente, Señor. Gracias, Señor, por esa vida que tú nos das a través de tus promesas. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Usa también a mis hermanos y a mis hermanas para llevar estas promesas a las vidas que están desahuciadas, mi Dios. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye.